Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siguiendo con la primera unidad de calor y temperatura, vamos a abordar en estos dos videos la calorimetría. En esta primera parte vamos a ver el calor específico de los cuerpos y cómo a partir de él podemos efectuar cálculos calorimétricos. Vamos entonces adelante con la noción de cantidad de calor. La transferencia de energía, vimos la clase pasada, que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura y se llama flujo de calor o transferencia de calor, en tanto que la cantidad así transferida es lo que llamamos calor cedido o intercambiado. Sin embargo, un cuerpo puede hacerse variar de temperatura no siempre por estar en contacto con otro cuerpo más frío o más caliente, sino recibiendo directamente trabajo mecánico de algún cuerpo. Esto lo observó Joule en la experiencia o resultado que se conoce como equivalente mecánico del calor, o si quieren llamarlo de otra manera, equivalente calórico del trabajo. La experiencia de Joule consiste esencialmente en lograr el mismo cambio de temperatura que se lograría poniendo en contacto con una llama o una fuente caliente, producido girando aspas en el interior de un líquido, por ejemplo. El trabajo necesario para hacer aumentar la temperatura del líquido en 1 grado, comparado con el calor necesario cederle para que aumente su temperatura en 1 grado, mostró que cada vez que cedemos una caloría a ese líquido, también es equivalente a ceder 4,18 Joule de trabajo. De esa manera encontramos una relación entre la caloría y el Joule. Vemos entonces que un cuerpo puede calentarse recibiendo calor o recibiendo trabajo. Veamos cómo calcular entonces su variación de temperatura. Hay dos formas de calcular la variación de temperatura. En la clase anterior vimos que había una relación directa entre el calor que el cuerpo recibe o que cede y su variación de temperatura dado por la capacidad calorífica de un dado cuerpo. Este cuerpo podría ser un líquido, un trozo de madera, una pared, cualquier objeto que consideremos. En un caso particular, cuando el sistema es homogéneo y cualquier parte de él varía su temperatura de la misma manera que el resto, podemos definir un calor específico por unidad de masa, de manera que el calor, en vez de expresarse como una constante por la variación de temperatura, alude entonces a la cantidad de masa que varía la temperatura, esta propiedad que es el calor específico y la variación de temperatura. Es importante notar la diferencia entre estos dos porque en un caso estamos hablando de la capacidad calorífica y ya no se trata por unidad de masa, y la palabra específico refiere justamente al calor por unidad de masa, por gramo, por kilogramo. En las ecuaciones de arriba podemos ver que si la temperatura aumenta, eso significa que el sistema absorbe calor o que gana forma energía en forma de calor, y que si la temperatura disminuye, el sistema está perdiendo energía hacia un cuerpo más frío o hacia los alrededores. Cuando nos referimos al calor específico de una sustancia, de un líquido, de un sólido, ¿cómo hacemos esta medición? ¿Mantenemos el volumen, la presión constante? En general, cuando trabajamos con sólidos y líquidos, trabajamos en recipientes abiertos de manera que el calor específico y la capacidad calorífica se realizan a presión constante, pero también podemos considerar perfectamente que sólidos y líquidos no varían sensiblemente su volumen, con lo cual podemos pensar perfectamente que el calor específico y la capacidad calorífica se trabajan a presión constante. Sin embargo, es importante establecer esta diferencia a la hora de trabajar con gases,
porque no va a ser lo mismo entregar calor a un gas manteniendo su volumen constante que manteniendo su presión constante. De modo tal que deberíamos diferenciar para gases entre calores específicos y capacidades caloríficas a presión y volumen constante. Ya lo veremos en unidades más adelante. Cuando se registran los calores específicos de distintas sustancias, tenemos acá en primer lugar el agua, que muestra el valor de 4,18 en comparación con la caloría, y las demás sustancias que pueden observar ustedes son todas sustancias prácticamente homogéneas que tienen un calor específico bien definido, y fíjense que todos los calores específicos de las sustancias más o menos corrientes son menores que el del agua. Ya tenemos entonces la noción de calor, caloría, calor específico. Vamos a ver entonces qué sucede con las temperaturas cuando mezclamos dos sustancias. Imaginemos que tenemos un recipiente en el que queremos agregar dos líquidos, un líquido A que está caliente y un líquido B que está más frío que el anterior. ¿Qué sucederá con los calores intercambiados por los dos líquidos? ¿Podremos averiguar la temperatura de equilibrio del sistema si conocemos las temperaturas de ambos? ¿Qué necesitaremos? Antes que nada planteemos que si el sistema A, B y luego A más B no intercambia calor durante el proceso de mezcla, podemos decir que este proceso se llama adiabático y por lo tanto la suma de los calores intercambiados por A y B será igual a cero, o dicho de otra manera, todo el calor que se dé A será recibido por B y viceversa. Podemos poner entonces que el calor intercambiado por A es menos el calor intercambiado por B, diciendo que las cantidades son iguales, pero si uno cede, el otro recibe. O bien, como dijimos antes, la suma de ambos calores resulta igual a cero. Cuando tomamos, por ejemplo, dos masas de agua que se agregan en un mismo recipiente, podríamos plantear la ecuación de esta manera. El calor intercambiado por el agua fría más el calor intercambiado por el agua caliente daría cero si el proceso se da sin intercambiar calor con el exterior. Escribamos entonces el calor sensible del agua fría y el calor sensible del agua caliente. Lo tenemos en la ecuación. La suma de los dos tiene que dar cero y escribimos su variación de temperatura suponiendo entonces que llegan a una temperatura de equilibrio. Por lo tanto, el delta T del agua fría es la temperatura final, que es la de equilibrio, menos la inicial, que era la que tenía en el vaso, y lo mismo para el agua caliente. La temperatura final es la del equilibrio y la temperatura inicial es la caliente. El mismo método utilizado en la diapositiva anterior para calcular la temperatura de equilibrio de dos masas de agua podría usarse perfectamente para determinar ya no la temperatura de equilibrio, sino determinar el calor específico de un cuerpo o una sustancia desconocida. De aquí el nombre de calorimetría. Calorimetría tiene que ver entonces con el desarrollo de un proceso que, mediante la medición de masas y temperaturas, nos permite determinar un calor específico. Tenemos acá, por ejemplo, una cierta masa de agua y una cierta cantidad de plomo. En un calorímetro, perfectamente aislado, tenemos agua a 22 grados y una vez calentado el plomo hasta una cierta temperatura, se echa el plomo dentro del recipiente con agua, garantizando que estén aislados de manera que todo el calor que uno cede lo recibe el otro. Tengan en cuenta que en esta experiencia también el termómetro recibirá una parte de calor para poder variar su temperatura. Siendo así, tenemos 50 gramos de agua a una temperatura, 150 gramos de plomo a otra temperatura y una vez mezclados obtenemos la temperatura de equilibrio. De esta manera, vamos entonces a aplicar estos valores que tenemos para poder calcular
el calor específico del plomo a partir de estas mediciones. Planteamos, como ya sabemos, que la suma de los dos calores, el del plomo y el del agua, nos dan cero porque el recipiente estaba correctamente aislado, o que el calor intercambiado por el plomo es menos el calor intercambiado por el agua. Como conocemos la masa de agua, su variación de temperatura y conocemos su calor específico, en este caso expresado en joules sobre grado Celsius, podemos calcular el calor intercambiado por el agua, que resulta igual a 1400 joules o bien 340 calorías. Ahora bien, sabiendo que esto es igual que lo que intercambia el plomo, podemos escribir el calor sensible del plomo igualado a menos 1400 joules. Eso es la masa del plomo, que ya pesamos, el calor específico que queremos hallar y la variación de temperatura conocida del plomo. De esta ecuación solo nos queda despejar el valor del calor específico del plomo y, como decíamos, de ahí el nombre de calorimetría. Podemos hacerlo con plomo, con agua. Lo importante es conocer el calor específico de una sustancia y determinar las variaciones de temperatura para que solo nos quede por determinar el calor específico de la otra. El agua es una de las sustancias más comunes en nuestro planeta y tiene una particularidad interesante, que es que su calor específico no se mantiene estrictamente constante con la temperatura. Es un detalle interesante, por lo menos para tener en cuenta. El agua, además de tener un comportamiento extraño como líquido al cambiar de estado con el sólido, también tiene un calor específico que tiene un mínimo en función de la temperatura. Es una curiosidad que dejaremos para que ustedes vean en algún otro momento. Con esto entonces damos fin a la primera parte de calorimetría y seguiremos en el próximo video con otros usos de los calorímetros.